Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya oramos. Que sea, Señor, y ándeme usando este vaso de barro para su gloria. Amén. Título de esta prédica: ve más allá de tu incredulidad. Amén. La incredulidad es la falta de fe. Es la falta que nosotros no creemos en la palabra de Dios. No creemos que Él nos proveerá. No creemos que Él hará algo por nosotros más allá. Eso es la incredulidad. Más el pueblo de Israel, pudiendo entrar a la tierra prometida, que lo podemos ver en el libro de los Números 13, capítulo 13, que lo podemos ver ahí, que están a punto de entrar a la tierra prometida. Enviaron incluso hasta espías a ver qué es lo que hay en esa tierra. Más los espías llegaron con palabras desalentadoras, palabras no cargadas de fe, siempre con la duda, de incredulidad hacia el pueblo de Israel. Dijeron que habían gigantes, que habían ciudades con fortalezas que no podían pasar. Más el pueblo de Israel se entregó a su tristeza, porque no pudieron ver más allá de su incredulidad. Pero habían dos valientes que le decían: no, si ahí hay leche y miel, hay de todo, vamos, el Señor lo va a ganar esta batalla, nos va a entregar esas tierras de nosotros. Pero más ellos se entregaron en la noche en el lloro, en hablar contra Moisés, queriendo volver a la tierra de esclavitud. Por ella le llegó el castigo, por causa de su incredulidad, por causa de ese pecado. Es como su hijo le dijera a usted: papá, yo quiero eso, pues no creo que tú me lo entregarás. Es un dolor que sintió Dios en su corazón, porque sus propios hijos, viendo esos milagros que hizo, dándole maná a los cielos, dándole agua de una peña, ellos no creyeron. Su corazón se entregó a su incredulidad, porque vieron gigantes, se asustaron, se atemorizaron. Ellos no creyeron que el Señor le entregaría esas tierras en sus manos. A veces a nosotros nos pasa esas cosas. Cuando estamos orando por algo difícil que nosotros encontramos en la humanidad de nosotros, pensamos que el Señor nos entregará esa victoria, no nos entregará ese milagro tan esperado que nosotros estamos esperando. Colocamos dudas en nuestro corazón y no alcanzamos ese milagro por causa de esa incredulidad, por causa de esa mentira que se entrega en nuestro corazón. Y no vemos más allá de esa duda. Nos quedamos ahí, a punto de entrar, a punto de recibir, pero retrocedemos. Esa es la falta de fe. Es la falta de creer que el Señor nos dará. Así somos los hombres. Dudamos como las olas del mar. Vamos variando en cada pensamiento. Vamos para aquí, vamos para allá y dudamos. Hemos visto milagros del Señor en nuestras propias vidas y vamos y volvemos a dudar. Volvemos a no tener fe y pensamos: el Señor no me bendecirá. Estoy acá sufriendo. Estoy acá pasando por lucha, por prueba. ¿Cómo el Señor no me bendice? Pues nos quedamos ahí viendo ese problema, viendo esa dificultad, viendo cosas que el Señor puede cambiar a nuestro favor. Pero estamos ahí, a punto de recibir lo prometido, a punto. Pero nosotros dudamos y retrocedemos 500 pasos más atrás. Siempre el hombre está ahí, en el borde, dudando. Voy más allá, doy un pasito más, dudo. Y no avanzo, porque pienso que voy a caerme en un lugar que va a ser terrible para mí. Pero no, el Señor le tiene preparado algo bueno, algo grandioso, algo grande. Pero la incredulidad, el Señor lo ve como pecado.
Porque no entraremos al reino de los cielos los que dudan. Los incrédulos no entrarán. No tendrán vida eterna. No veremos la gloria de Dios si estamos cada rato así dudando. No entraremos. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestro corazón en Él. Poner nuestra vista en Jesús. No en los problemas. No esas cosas que nos hacen dudar de las promesas de Dios. Por eso es importante de orar. Pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Como aquel hombre que tenía un hijo que tenía un espíritu desnudo. El hombre dijo, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta y saca mi incredulidad. Eso es lo que lo dijo prácticamente. Aumenta mi fe. Eso tenemos que pedirle a nuestro Dios. Antes de pedir las cosas materiales, pidamos, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Porque no siempre vamos a ir a no creer. Siempre vamos a estar dudando. Eso es natural del hombre. Sí o sí es natural. Porque pudimos estar orando y nuestra mente está, no, capaz que no lo haga. No, si no lo va a hacer. No, si. No dude. Confíe en las promesas de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír palabra de Dios. Y acá está la palabra de Dios. Está todas sus promesas. De una tierra que no habrá enfermedad ni llanto. El Señor dice que nos curará nuestros corazones. Tendremos una tierra nueva. Estaremos delante de su gloria. Amén. Él se llevó cautivo el pecado y la muerte. Él se lo llevó. Los puso en la cruz. Oímos y creemos en el milagro que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Creemos que resucitó entre los muertos. Creemos. Por el tiempo de la oración o de creer ese milagro, nosotros dudamos. Nosotros podemos hacer duda en nuestro corazón. Nosotros vamos ahí caminando, confiados, pero viene un problema. Empezamos a dudar. Pensamos a desconfiar que el Señor nos va a dar. Pensamos a desconfiar y ponernos a desguardo de otras cosas, de otras situaciones. Tenemos que ser como la mujer que sufría con flujo de sangre. Que ella, siendo inmunda para la ley de Israel, ella confió, ella creyó, sin tocar a nadie. Fue pasando por la multitud, pues que si tocaba a alguien, ella moría. Ella moría. Y ya para condenación, a muerte, porque era una mujer inmunda, por sufrir por flujo de sangre. Pero ella pasó por la gente, en medio de la gente. Ella puso en su corazón y creyendo y confiando, si yo toco ese borde de ese manto, yo seré sana. Y ella tocó el borde de su manto. Y al instante fue sanada. ¿Qué mayor prueba de fe hay? Amén. Como el ciego. Como el ciego Bartimeo, si no me equivoco. Pasando, yendo que pasaba Jesús. Y empezó a gritar a viva voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los más le gritaban: hey, cállate, estás haciendo mucho ruido, estás molestando, cállate, cállate. Pero él más fuerte gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús lo escuchó, pero él no dudó. Y fue porque le animaron: hey, anda, te está llamando Jesús. Esos mismos que le decían que se callase, le animaron a ir a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús. Él fue confiado y el Señor le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga?
confía, confía. Y él le respondió, Señor, yo solo quiero ver. Porque él sabía, el ciego sabía que él era Dios. Era Dios manifestado en carne. Él no dudaba, no tenía en su corazón una incredulidad. No, él creía, él confiaba que él le sanaría porque era Dios manifestado en carne. Era la presencia de Dios que estaba en él. El mayor milagro que tenía Dios, el manifestarse. Se hizo visible desde lo invisible. El mayor milagro que se puede ver en la Biblia. Que Dios se manifestara al hombre en carne. ¿Qué mayor milagro ese? Incluso Tomás, siendo un discípulo del Señor, dudó. Tenía incredulidad en su corazón. Viendo todos los milagros que hizo el Señor. Viendo todas esas maravillas. Incluso el Señor dijo, yo resucitaré. Yo me levantaré entre los muertos. Los demás le dijeron, el Señor estuvo con nosotros. No, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no toco sus heridas, no lo creo. Si yo no meto la mano en su costado, yo no lo creo. Pero el Señor se le presentó delante de todos. Incluso delante de Mateo. De Tomás, perdón. Le dijo, hey, acá estoy. Acá están mis manos, acá están mis heridas. Ven, tócala. Tócala. Que no decía que estabas dudando. Ven, tócala. Mete la mano a mi costado. Métela. Eso no dice el Señor cuando dudamos. Yo no te cambié tu vida. Yo no te hice un milagro en ti. Yo no te transformé de los vides de los menospreciados. Yo no te saqué de ahí. De ese lodo cenagoso que te estás hundiendo y yo no te saqué de ahí. Y te puse sobre mi peña, sobre esa roca firme. Ahí yo te puse y te limpié. Y te limpié y sigo limpiando y moldeando. Porque recuerda que tú eres barro. Recuerda que tú eres barro. ¿Y cómo vamos a desconfiar con un Dios que hizo eso por nosotros? Se entregó su vida por los pecadores. ¿Cómo vamos a estar confiando de Él que Él hará ese milagro que nosotros esperamos? El Señor nos dice, sigue confiando, sigue avanzando hacia adelante. No dudes. Yo voy a hacer ese milagro. Así como yo te cambié, yo voy a hacer ese milagro. Te voy a transformar de nuevo. Si tú te cambiaste, como yo te estaba transformando y te apartaste, yo te haré caminar de nuevo. Yo te sanaré esa herida que tú tienes. Yo te sanaré y te cubriré con mi mano. Y te protegeré como un polluelo. Él nos va a transformar. Él nos va a hacer otra criatura mejor. Si nos sentimos quebrantados, el Señor nos va a sanar. Nos va a transformar aún mejor. Mejor que éramos, mucho mejor. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que sacar ese corazón incrédulo que quiere habitar en nuestro corazón. Tenemos que sacarlo, extirparlo a través de la oración y leer palabra de Dios. Incluso cuando los congregamos y los juntamos como hermanos, rompemos la incredulidad. ¿Por qué? Porque nos exhortamos unos a otros y vemos con los propios ojos los milagros que hacen los demás, que hacen los milagros en la congregación. Y eso nos aviva nuestra fe. Hace que nuestra fe se active. No se quede parada. No se quede inmóvil. Se quede ahí
se va trabajando, aumentando la fe, más y más y más y más. Porque nuestra fe tiene que llegar a los que están afuera, a los incrédulos, a los duros de corazón, a los corazón de piedra. A esos tenemos que ir a buscar. A que tratar, acercarlos ellos al Señor para que el Señor cambie su corazón. De a poco. Que esa semilla que estamos entregando, que estamos dando, el Señor los vaya regando. Los vaya regando de a poco, y de a poco, y de a poco. Para que esa incredulidad salga por la fe. Por la fe en la palabra de Dios. Eso tenemos que llegar. A esa fe inquebrantable. Esa fe absoluta que solo tenemos que confiar en el Señor. Solo tenemos que llegar a Él confiando, sin dudar. Sin dudar. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Mas a Dios nos rebocerá. Y nos dirá, ¿por qué estás dudando, hijo mío? ¿Por qué estás dudando? ¿Que yo no te bauticé en mi sangre? ¿Que yo no te bauticé como Espíritu Santo? ¿No te llené de mi gloria? ¿No te he hablado cada domingo, cada martes, cada jueves, cada miércoles, viernes y sábado y domingo? ¿No te he hablado todos los días de tu vida? ¿No me he acercado a ti de diferentes maneras? ¿No has visto mi provisión que yo he tenido en ti? Aunque tú no tengas nada, yo te doy algo para que veas mi gloria. Te muestro mi poder. Te muestro mi amor que te tengo a ti. Pero tú, a cambio, ¿qué haces por mí? Dudas. Pones esa duda delante de mi presencia, delante de mí. No dudes. Confía más. Confía que yo te voy a dar. Confía que yo te voy a cambiar. Confía que yo voy a hacer un milagro. Confía que yo te voy a sanar. Confía. Confía. No te pongas incrédulo. No pongas tu corazón duro como lo tiene el mundo. Cambia tu corazón. Cambia tu corazón con un corazón de carne. Conforme a mi corazón, a mi parecer. Porque cuando dudamos o tenemos incredulidad, no confiamos que el Señor hará. No confiamos que el Señor nos dará. No confiamos en las cosas del Señor. Por eso algunos llegan y se apartan de la presencia de Dios. Porque no han cambiado su corazón. Aún se mantienen incrédulos. Por algo se apartan. No se han entregado completamente al Señor Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro rescatador, que pagó nuestro rescate con precio de sangre. Por algo se apartan. A esas personas que se han apartado, tenemos que llegar nosotros. A esas personas que se han salido de la iglesia, tenemos que llegar nosotros. De ir a buscarle de nuevo. Ir a sanarle de nuevo. Curarle sus heridas. Tenemos que ser como el pastor que va a buscar a su oveja. Déjala que están bien, a las 99, y va por la 100. Va por ella y allá la sana. Allá la resguarda. Allá le enseña a aumentar más su fe en Dios. Por algo se salió, por algo se apartó. Quizás diga, no, yo no me aparté porque pasaron. No, desconfió que el Señor apartó su mirada en aquel que le iba a sanar, en aquel que iba a hacer el milagro. Apartó su mirada, lo puso en la mirada de los hombres, porque nosotros los que equivocamos hacemos errores. Ponemos la fe en otras cosas, en las cosas del hombre. Lo ponemos la fe o confiamos en una persona y esa persona se equivoca. Yo prefiero confiar en el Señor.
Yo prefiero confiar en el Señor, porque yo sé que Él no se equivoca. Yo sé que Él no miente. Porque si yo confío en el Señor, seré como el árbol que está cerca del arroyo. Mis raíces llegarán en el agua del Señor. En los días de sequía yo estaré verde, lleno de la presencia de Dios y dando fruto. Y dando fruto. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Mar el incrédulo está lejos de la presencia de Dios. Se está secando en el desierto. Está rodando como esa plantita rodante en el desierto, rodando. En problemas, rodando en su situación y secándose cada día más, sin dar fruto, sin alcanzar esa promesa que el Señor tiene. Pero nosotros los que estamos acá, los que estamos cerca de la agüita, los que lo estamos mojando en nuestras raíces cada día, en la palabra del Señor, en la oración, en congregarnos, nosotros tenemos que alcanzarlos a ellos, traerlos al agua, para que ellos también se refresquen en medio de su sequedad, en medio de sus dificultades, que ellos aumenten la fe como la fe que tenemos nosotros. Sí, el Señor le dio a cada uno su porción de fe, pero nuestra fe tiene que ir en aumento. Tiene que ir creciendo más. Nosotros no podemos vivir estancados en la misma fe. No podemos vivir así. Nuestra fe tiene que seguir en aumento, hasta la venida del Señor. Amén. A eso tenemos que llegar nosotros. A eso tenemos que llegar. A montar la confianza en el Señor. No poder duda en nuestro corazón. A seguir avanzando. Aunque veamos tormenta, nosotros tenemos que seguir. Tenemos que ser como Pablo entre medio de la tormenta en el mar. Él estaba en una tormenta y se le apareció un ángel. Y el ángel dijo: el Señor quiere que tú te presentes delante del César. Y a ti y los que están contigo no le va a pasar nada. Los demás estaban atemorizados. Incluso se querían bajar de la barca. Se querían arrancar. Y Pablo dijo: hey, no se bajen. Si el Señor me entregó todos ustedes en mis manos. Y así fue. Todos fueron salvos. Todos se salvaron. Hasta llegaron a la isla. Incluso en la isla a Pablo lo mordió una serpiente. Y todos los estaban mirando lo que viene en la isla. ¿Cuándo se va a morir? Se está demorando mucho. Ya es tiempo ya, yo quiero verlo ahí, temblar, moverse. Y ya se asombraron por el milagro que hizo el Señor, creyendo que Él era Dios. Creyendo que Él era Dios. Y haciendo milagros Pablo en ese lugar, gracias que tenía el Espíritu Santo en su vida. Gracias que está en la unción de Dios. Gracias que está en la gloria de Dios. Bajo de esa gloria. Por algo hizo esos milagros, porque Él confiaba que lo podía hacer. Él no dudaba, es que el Señor le había prometido. Él no dudaba nada. Imagínense si nosotros dudáramos. ¿A dónde estaríamos? Si hemos dudado que el Señor dio la vida por nosotros, nosotros no estaríamos acá. Estaríamos igual que el mundo, perdiéndonos. Estando en desorden. Incluso metidos en cosas peores, en la drogadicción, en el alcoholismo. Perdiendo nuestro tiempo en esos lugares. En lugares oscuros. Bueno, el Señor nos dio esa fe. Porque esa fe es de Dios. No es de nosotros. Porque la fe vino hacia nosotros gracias por oír palabra de Dios. Porque Dios nos habló a nuestras vidas. Transformó nuestras vidas.
Nos hizo una nueva criatura. ¿Y cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a confiar en su provisión? Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad incrédula. Si vamos a orar, oremos con fe, creyendo que le vamos a recibir, sin dudar nada, creyendo que vamos a agarrar ese milagro con las manos, creyendo, porque nuestros labios tienen poder, recuérdalo, nuestra boca tiene poder. Si nosotros decretamos algo, se hace. Así lo dijo el Señor. No lo dije yo, lo dijo el Señor. Cuando secó la higuera, ahí lo dijo. Tu boca tiene poder. Discípulos, su boca tiene poder. Así como yo sé que esto, usted también lo puede hacer. Pero sin dudar, creyendo. Le dirán a ese monte, hey, échate al mar, y se echaría. Esa es la fe. Esa es la fe. Una fe activa, no una fe incrédula. Es una fe que se mueve. Una fe que va siempre en movimiento. No es una fe quieta. Tenemos que orar con fervor. Tenemos que orar con fe, por una verdadera fe. No una fe chiquita, una gran fe. El Señor sí lo comparó con una grano de mostaza. Por ese grano de mostaza crece por un árbol grande, gigantesco. Esa semilla aguanta todo. Nuestra fe tiene que aguantar todo. Esa fe puede ser pisoteada, pero usted ahí, esa fe. Podemos tener problemas, pero esa fe está ahí. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor Jesucristo. Confiando en sus promesas. Confiando que lo veremos cara a cara. Confiando que recibiremos ese milagro. Amén. A eso lo invito, congregación. A eso lo invito, mis hermanos. Póngase de pie, mis hermanos.